Buenos días a todos y todas, tanto las personas que nos acompañan presencialmente como todas las personas que están participando hoy de manera virtual. Para La Río este es un espacio muy importante. La Río es una red, la Red Iberoamericana de Organismos No Gubernamentales que trabajan en drogas y adicciones. Vamos a cumplir 24 años ya de trayectoria en el trabajo de las drogas. Tenemos dos pilares fundamentales que son el tema del fortalecimiento institucional e incidencia política. En los temas que venimos trabajando, el tema de justicia es uno de los temas, digamos, que más preocupan en la región. Desde hace mucho venimos hablando de unas políticas prohibicionistas, punitivas, que han generado muchísimo impacto y daño a muchas personas. Tenemos hoy muchas personas en cárceles, tenemos personas que por penas y por delitos y por penas muy desproporcionales están siendo incluso vulneradas. Tenemos muchísimas personas que incluso dentro de las cárceles y todo lo que viven nuestras organizaciones, que lo palpamos día a día, que han estado involucradas en temas de tráfico de drogas, en temas por sobrevivir, digamos, como un medio de sobrevivencia, están también en la oferta y en la distribución de drogas, se ven también implicadas en consumos y luego llegan a las cárceles y tampoco tienen atención. O sea, la atención en cárceles para consumidores es sino cero, muy incipiente en algunas cárceles también de la región. Y bueno, creo que nosotros estamos en deuda de seguir trabajando con muchísima más fuerza en estos temas, haciendo incidencia para que haya una respuesta adecuada, una respuesta que se entienda, una respuesta comprensiva, humana, que considere toda la vulnerabilidad y toda la realidad que hay al lado de estas personas que viven en condiciones de marginalidad, de exclusión social, y que es la única alternativa de sobrevivencia que encuentran y llegan a esto. Bueno, pero yo no me quiero extender en este tema porque realmente tenemos acá dos personas que son expertas, que tienen muchísima trayectoria, que han estudiado mucho y que nos van a aportar elementos para entender un poco esta realidad y que también nos van a aportar sobre prácticas que podrían, digamos, ser interesantes y sobre las que se podría fortalecer muchísimo el tema en la región. Entonces, Constanza Sánchez Avilés, del ISER, nos hablará sobre drogas, políticas y justicia. Constanza es politóloga y doctora en Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales. Sus principales líneas de investigación y trabajo son las políticas de drogas nacionales e internacionales, los mercados ilícitos y la intersección entre el control de drogas, los derechos humanos y la justicia social. Actualmente es directora del área de leyes, políticas públicas y derechos humanos de la Fundación ISAR, investigadora asociada del Observatorio Global de Políticas de Drogas en la Universidad de Swansea y miembro de la Comisión de Políticas Globales de UNAM. Gracias, Constanza, por acompañarnos en esta mañana y en este tema que para nosotros, como ya lo decía, es muy importante y es un tema en el que seguiremos, digamos, profundizando mucho más. Bueno, gracias a Margarita, a Riot, a Inmaculada y a Manuel, que me han acompañado también en que nos han acompañado en este proceso. Yo voy a, en estos minutos que tengo para participar en la presentación de esta publicación, me gustaría explicar un poco, quiénes somos en ICERS, desde donde un poco trabajamos, simplemente para que se entienda también desde donde yo voy a hablar, y después voy a hacer un repaso como de vista de pájaro al capítulo que hemos elaborado para que tengáis una contextualización de lo que ahí se dice y un poco exponer algunas de las consecuencias, de las recomendaciones o de los desafíos que hemos encontrado en este
bueno, en este proceso. Bueno, el capítulo lo hemos elaborado yo y dos de mis compañeros en ICES, que son Natalia Rebollo y Jesús Alonso. Ellos no han podido venir porque están en México, ellos son abogados y juntos trabajamos en lo que a mí me gusta definir como un triángulo, ¿no?, que combina investigación social y educación, la parte de incidencia política, y también tenemos un servicio de apoyo legal, e intentamos hacer, en cierto modo, una especie de litigio estratégico, aunque eso son palabras como mayores, pero es un poco el trabajo que intentamos hacer, especialmente centrado en plantas psicoactivas. En este trabajo que hemos titulado, este primer capítulo introductorio, estas nociones que introducimos son, lo hemos llamado drogas, políticas y justicia. Incluimos la palabra políticas también porque consideramos que el hilo argumental de este capítulo, cuyo propósito es pues dar algunas nociones básicas, despejar algunos conceptos, hacerlo de una manera accesible para aquellas personas que en su día a día en el ámbito de las drogas trabajan desde otros puntos, ¿no?, en contacto directo con personas usuarias o desde otras, pues ayudar a que tengan acceso a conceptos que a veces son un poco enrevesados, y también pues a contribuir a estructurar este debate, ¿no? O sea, el objetivo sobre todo de este capítulo introductorio era dar estas herramientas conceptuales a las personas de la red o a aquellas personas interesadas en el ámbito. Y pasando un poco al contenido del capítulo, lo que, digamos, el hilo argumental del que partimos, y por eso empezamos con una introducción sobre la noción de políticas de drogas y sobre los diferentes modelos de políticas de drogas y de dónde vienen, ¿no?, estas decisiones políticas que nos han hecho llegar, ¿no?, pues al modelo de gestión de este fenómeno que tenemos hoy en día. Es una decisión política que consiste en la prohibición de las drogas y también en la criminalización o en la punición. ¿Esto qué quiere decir? Pues pasando un poco al primer concepto, la decisión de prohibir las drogas, que tiene sus orígenes históricos en el sistema internacional de control de drogas, que es algo que también repasamos, cuáles son las 3 convenciones, cuáles son los organismos de control. Este carácter prohibicionista, que no podemos entrar aquí ahora en cómo no se fue gestando, pero sí que se fue definiendo como esta limitación a fines médicos y científicos de todos los usos y las actividades relacionadas con las sustancias controladas, ¿no? Y además se añadió con el tiempo un matiz o un cariz punitivo. Y esto es muy importante, yo creo, para el tema lógicamente para el tema en el que nos referimos, porque el hecho de que tanto las personas que usan drogas como las personas que se implican en los mercados de drogas estén en contacto con el sistema de justicia penal responde a esta decisión política y que es la criminalización, ¿no?, y la punición de estas actividades, y además el hecho de que se ha incidido mucho en que el castigo o la parte punitiva de este modelo es la solución más eficaz para resolver los problemas o los desafíos asociados al fenómeno de las drogas. El contexto del que partimos en el capítulo, y que también mencionaba Margarita, es un contexto de apertura del debate que llevamos viviendo tanto en los países de América Latina, en menor medida en mi opinión, pero también aquí en España, y yo creo que se pueden identificar varios momentos o varios hitos en los que se empieza a dar esta apertura del debate en América Latina, me refiero. Yo creo que, por ejemplo, el año 2012, que México, Colombia, Guatemala piden a Naciones Unidas, al Secretario General de Naciones Unidas, que se empiece a organizar la sesión especial que dará lugar a la UNGAS de 2016.
por ejemplo, la publicación del informe de la Organización de Estados Americanos en el año 2013, ¿no? Sobre el informe sobre políticas de drogas en las Américas. Bueno, ha habido una serie de, ¿no? Se fueron dando una serie de pasos a nivel político, diplomático, a nivel también adentro de cada estado, como la regulación de los mercados de cannabis en Uruguay, también otras regulaciones de otro tipo, para otras sustancias en otros contextos. Entonces, digamos que se abrió en cierto modo, el debate se fue haciendo como... O sea, fue dándose en cada vez más foros, se fue sofisticando y también cada vez más actores, incluidos las personas que trabajamos desde la sociedad civil, desde las ONGs, también las personas que trabajan desde las administraciones, se fue dando cada vez más, fue avanzando y se fue dando cada vez de una manera más específica y más concreta, y sobre todo se fue cuestionando este modelo actualmente vigente. ¿Por qué, ¿no? se comienza a cuestionar este modelo, ¿no? Y es una de las cuestiones que claro, esta contribución nuestra a la publicación de Drogas y Justicia, de Riot, era breve. De hecho, creo que nos extendimos mucho más, y Manu lo sabe, nos extendimos mucho más de lo que se esperaba que hiciéramos, pero bueno, aún así sí que damos cuenta de pues algunos de los impactos que este modelo ¿no? más punitivo ha tenido en el contexto de América Latina, también en España, en el contexto iberoamericano, ¿no? que es un poco el espacio de Riot. Y bueno, estos impactos muy severos que han tenido que ver pues, con un incremento de las penas relacionadas con las actividades relacionadas con las drogas, también la militarización de la lucha contra, o la llamada lucha contra las drogas, o también el término guerra contra las drogas, que es bastante como evocador y nada metafórico, digamos. Y esto se ha dado también en un contexto donde los sistemas de justicia penal en América Latina estaban siendo reformados de una manera más amplia, ¿no? Muchos de estas reformas que pasaron de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, y más con intervención de juicios orales, sistemas más acordes con las necesidades de países que, también en España, ¿no? que nos fuimos democratizando y incluyendo más elementos de derechos humanos también en el desarrollo de los procesos de justicia criminal. Y este contexto además se ha dado, en este contexto también de reformas del sistema de justicia penal, pues también se ha producido desde las Cortes Supremas o constitucionales de los países latinoamericanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues avances jurisprudenciales en materia de derechos humanos también muy importantes, ¿no? Entonces hemos encontrado como una especie de pulsiones hacia varios sentidos, hacia un sentido más punitivo, más militarizado, también hacia un sentido más protector y garantista de los derechos humanos en función de dónde dónde fijemos la mirada. Algunas cuestiones relevantes que tratamos dentro de este contexto tienen que ver con el funcionamiento, con la aplicación de estas medidas penales en el contexto del control de drogas, y entre ellas, por hacer un repaso muy rápido, pues tratamos la cuestión de la proporcionalidad de las penas, del uso excesivo de la prisión, que son dos cosas que han contribuido al hacinamiento de los centros de reclusión en buena parte de países de América Latina. También se generan problemas aquí en España, si bien de otra dimensión, y también este hacinamiento que se ha revelado insostenible a nivel de derechos humanos y también a nivel social, incluso a nivel
en un ámbito donde el derecho penal siempre se ha utilizado por un motivo, o sea, o al menos por el motivo de, o haciendo un llamamiento a lo que es la excepcionalidad de las drogas, es decir, se consideraba un asunto como tan grave que no siempre era posible tratarlo, o no siempre es posible desde el sistema de justicia tratarlo como se tratan otros asuntos, incluso asuntos que podrían ser considerados de mayor gravedad según la perspectiva con la que lo analicemos. Por ejemplo, en muchos países es obligatoria la prisión preventiva cuando una persona es detenida por delitos de drogas. Se someten estos casos a medidas excepcionales. Muchas veces no puede por ejemplo, la persona que ha cometido un delito relacionado con las drogas pues no tiene acceso a una serie de beneficios penitenciarios, ¿no? Hay una serie de cuestiones con las que vamos ilustrando cada uno de los casos y ponemos ejemplos de diferentes países. No obstante, dentro de este marco, y también lo ilustramos en nuestro capítulo, pues hay una serie de opciones que permiten también hacer, o ponderar o suavizar este uso excesivo de la prisión, y hablamos de, por una parte, algunas medidas excepcionales que se han tomado en algunos países, como amnistías y preliberaciones. Por ejemplo, el caso del indulto de mulas en Ecuador, este fue un ejemplo, es un ejemplo bastante notable. Alternativas al encarcelamiento, que no son tanto medidas excepcionales, sino que están contempladas en los propios códigos penales y en los mecanismos de ejecución de las penas, y también medidas de justicia restaurativa, que creo que Teresa va a hablar bastante más sobre esto, así que no voy a entrar. Creo que, para terminar, o casi terminar, hacemos una serie, compartimos una serie de recomendaciones a las que nos han llevado, ¿no? este repaso, entre ellas pues la necesidad de abrir el debate, o de profundizar en el debate sobre qué modelo de políticas de drogas queremos para el futuro. También recomendaciones en relación a la descriminalización de las actividades relacionadas con el uso personal, también a la aplicación del derecho penal en este contexto, algunas recomendaciones que nos parecen que pueden ser interesantes en relación a grupos como mujeres, como comunidades indígenas, ¿no? Como una serie de recomendaciones. También decir que quizá uno de los desafíos que nos hemos encontrado es la dificultad, ¿no? De compilar datos, de revisar datos y de ponerlos todos a la vez. Es una realidad, un escenario con muchos de muchos estados, de muchos niveles de gobierno. Nosotros hemos compilado, hemos tratado de traer o formar un conjunto con trabajos que habían realizado organizaciones bien asentadas en América Latina, y de ahí hemos intentado construir esta visión de helicóptero. Y para terminar, ya cierro, yo ayer, dándole vueltas a qué era lo que podría ser útil compartir hoy aquí, ¿no? Hablando de una publicación que acaba de salir, que todavía no se ha leído, ¿no? Y yo, se me ocurrían como 3 cuestiones o 3 ámbitos en los que, que deberían, o que merecería la pena, sobre los que merecería la pena reflexionar. Por una parte es el exceso de punición, ¿no? Que hemos aplicado, que se ha aplicado en la gestión del fenómeno de las drogas, tanto en América Latina como aquí en España, y en prácticamente todos los países
del mundo. Entonces, esta reflexión que debería... esto nos debería hacer reflexionar también de una manera más amplia sobre si es el derecho penal y el castigo la manera en la que, o la respuesta que queremos dar a los conflictos sociales, ¿no? Como se trata de personas, tanto las personas que usan drogas como las personas que están implicadas en el comercio o de alguna manera son personas de nuestra comunidad, ¿no? Entonces tenemos que dar una respuesta como comunidad que no sea solamente el castigo, ¿no? Entonces es un poco esta dialéctica entre el castigo y la vida, ¿no? Entonces quizá merece la pena enfocarse en hacer políticas para la vida, ¿no? Y no tanto para castigar. Este exceso de concentración o de esfuerzo en la punición ha dejado al margen otro tipo o ha minimizado el impacto de políticas de otro tipo, como podrían haber sido políticas de salud, políticas de cohesión social, etc. Se ha puesto demasiado énfasis y demasiados recursos en el castigo y poco en la vida, en la vida de las personas, en mi opinión. Lo cual pues, nos debe llevar también a reflexionar o hacer una evaluación de qué es lo que estamos, yo creo que qué es lo que estamos haciendo. Este exceso de punición, y segunda cuestión, este exceso de punición además ha tenido un cariz muy concreto, que es que se ha concentrado en los grupos históricamente discriminados, ¿no? En las personas en exclusión, personas usuarias, que como decía, lo que se les ha ofrecido muchas veces el estigma, no el apoyo, el estigma, y también pues grupos definidos, ¿no? No sé si mujeres entra como grupo específico, la verdad no me parece, pero personas de minorías étnicas, de minorías raciales, se dice mucho que la guerra contra las drogas es una guerra contra las personas, ¿no? Pero además en concreto es una guerra contra las personas pobres, racializadas, mujeres, etc. Y después, tercera cuestión que nos debe hacer reflexionar y que es como la clave, yo creo, de todo lo que, o creo que es la clave de lo que todo este rollo que os estoy contando, es que cómo salimos de esta espiral, ¿no? Del castigo, cómo salimos de esto, cómo respiramos, tomamos aire y pasamos al siguiente paso. Pues a mí me parece que, por reflexionar, ¿no? Pues hay que dejar o tenemos que ir un paso más allá de reducir el tamaño de los mercados y pasar a reducir los daños, ¿no? Los daños relacionados con el uso, los daños relacionados con los mercados de drogas. No importa que sean un poquito más pequeños, no importa si bajamos un decimal la cifra de uso o la cifra de incautaciones, eso no va a cambiar los daños que hace el mercado de las drogas. Y luego, como os he mencionado y también un poco tratamos de hacer en el capítulo, tenemos opciones dentro del sistema actual que, si bien a nivel político no se pueden hacer cambios o no se pudieran hacer cambios, que creo que cada vez se pueden hacer más, sí que disponemos de ciertas opciones, sobre todo esas opciones para reducir el número de personas que llegan a prisión por delitos no violentos relacionados con las drogas. Y luego pues también avanzar un poco en estas opciones de cambio de paradigma, ¿no? Que, bueno, nosotros ponemos algunos o ilustramos cuáles han sido los modelos alternativos que han tenido como un poco más de desarrollo en el espacio iberoamericano y que todavía tienen un camino que recorrer. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Yo lo voy a dejar aquí. Espero que sigáis despiertos. Muchas gracias, Constanza, por tu intervención. Yo creo que nos deja animados, motivados, para leer la publicación, para poder profundizar más en estos conceptos. Yo me quedo con algo importante o con una frase que tú dices y que me parece que es la clave de todo este tema: políticas para la vida. Estamos hablando de dónde ha estado el acento en las políticas
desde hace unos 30, 40 años, en un tema de castigo, en un tema punitivo, en un tema de personas excluidas, marginadas, pobres, que han tenido, digamos, que recurrir a esto, como lo decía antes, un tema de pobreza, o sea, porque no encuentran otra manera de sobrevivir. A mí me impacta muchísimo cada que veo en las noticias esas cadenas de personas que detienen y las muestran así todas con esposas, criminales, delincuentes, estaban traficando, y son todas personas pobres que lo que hacen en un negocio, en el negocio de la venta, es comprar muchas veces arroz solamente, y lo sé porque arroz solamente no les alcanza para nada más y son muchísimos. Entonces yo creo que políticas para la vida, o sea, políticas más integrales, políticas más equitativas, políticas más humanas, más comprensivas. El incremento de mujeres que viven en los últimos años ha sido considerable en este tema de detenciones por tráfico. Y uno ve mujeres que quieren de alguna manera ver cómo traen el sustento para sus hijos, donde no tienen, digamos, un compañero y les toca a ellas asumir esto, lo que han vivido las indígenas, que también es una realidad muy compleja, de tal manera que yo creo que el debate tiene que ser cada vez más fuerte y tenemos que llegar a políticas más justas, políticas para la vida. Gracias por este concepto, Constanza, porque me parece que esa es la clave. Bueno, paso ahora la palabra a Teresa. Teresa López Ruiz, de la Fundación Atenea. Teresa hace parte de la Comisión de Justicia de La Riot. Un agradecimiento y un reconocimiento especial también por todo el trabajo que ha venido haciendo la comisión para traer la reflexión y el debate. Creo que ha sido un trabajo muy importante y que hoy tenemos un producto que nos da también mucha base para seguir debatiendo. Así que a Teresa y a toda la comisión, a Gisela Amador, su coordinadora, a todos y todas, muchas gracias por este trabajo y ahora te doy la palabra a ti. Teresa nos hablará sobre hacia la justicia restaurativa, cultura, penas y medidas alternativas. Teresa es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Análisis de Problemas Sociales. Ha formado parte de varios comités científicos de la Federación Española de Sociología, entre ellos Sociología Económica y Sociología de los Valores. Sus intereses académicos están relacionados con el estudio de la cultura y la construcción de la identidad. Es profesora de estructura social en la UNED, formó parte del patronato y actualmente dirige la Fundación Atenea. Como representante de esta organización, coordina las comisiones de trabajo del Consejo Social Penitenciario en España. Teresa, pues, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Creo que sí que se me oye bien, ¿verdad? Muchísimas gracias y gracias a Constanza por esta exposición que ha hecho tan interesante. La verdad es que yo también me adhiero a políticas para la vida. Desde luego es una frase muy inspiradora para todos los retos que tenemos por delante. Esta publicación es en parte fruto del trabajo de la Comisión de Justicia, como muy bien decía Margarita, su presidenta, y yo quiero en primer lugar nombrar, y para eso, para no dejarme a nadie, me lo he tenido apuntado, todos los miembros de la Comisión de Justicia que han participado y que han trabajado a lo largo del año. La coordinadora ya, como ha dicho Margarita, es Gisela Amador, de ACEID, Costa Rica, Calixta Aronátegui, de Balmaceda, de Cruz Blanca Panameña, Alberto José Gurdi Allende, de Fonga Argentina, Manuel Enrique López Betancourt y Diana Marcela Guerra, de Fundación Hogares Claret, de Colombia, Enrique Bravo Mena, de APCT España, Begoña Gómez del Campo, de Proyecto Hombre España, y una servidora de Fundación Atenea. La comisión a lo largo de este año ha sido un lugar de encuentro, de intercambio de opiniones, de recogida, de recopilación de información relacionada con el consumo, con las penas, con la gran heterogeneidad que tenemos en los países iberoamericanos en cuanto a cómo se trata, en cuanto al tratamiento
del consumo y del comercio de drogas, pero también un lugar donde hemos compartido la misma preocupación, el mismo tipo de preocupaciones por estas tendencias que notamos actualmente. Cada país en un nivel diferente de legislación, etcétera, pero al final lo que nos preocupa también en España son estas tendencias al autoritarismo, a lo punitivo, que parece que quieren llevarnos hacia atrás. Es decir, cada vez se piden más años de cárcel para cualquier tipo de delito, como si esta fuera la solución, cuando yo creo que va en el camino que ha dicho Constanza. En realidad, cuando la violencia no se cura con violencia, la violencia, cuando ponemos más años, cuando construimos un sistema penal tan rígido, tan punitivo, lo que estamos es no curando, sino precisamente abonando, fomentando la cultura de la violencia, porque ello mismo es cultura de la violencia. Bueno, mi trabajo ha consistido y complementa, y parece que empieza donde el trabajo de Aicer se acaba, intentando, bueno, dar unas pinceladas sobre un aspecto que tiene que ver con todo esto, que es precisamente los significados que otorgamos tanto al consumo de drogas como a las penas, cuáles son los valores que están ahí afectando, qué partes de la cultura de cada sociedad están afectando, cuáles son los valores que constituyen el caldo de cultivo para que se produzcan penas más o menos graves, para que el consumo se vea de una manera o de otra, como un peligro o como algo bueno, pues que quizás se puede atajar de otras formas, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, de que frente a algo que se ha definido como un problema, podemos actuar de muchas formas. Sumar años a la prisión no siempre, y desde luego no es la única forma, y tenemos que tener en cuenta además la gran cantidad de países en los que todavía existe la pena de muerte. En fin, con todo esto intentamos desarrollar, es simplemente un estudio muy preliminar, meramente cuantitativo, que sin embargo demuestra algunas cosas y sobre todo, y era lo que a mí también me interesaba más, derriba algunos mitos. En primer lugar, respecto al propio consumo. Hablamos de razones de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes para drogarse, pero las drogas son muchas y por tanto el uso o el consumo de una o de otra también tiene raíces diferentes. El propio significado asociado a cada una de esas drogas es diferente y se consume por una razón o por otra muy distinta. Hablar simplemente de que a los jóvenes les gusta divertirse y de que las drogas tienen únicamente que ver con una forma de ocio es simplificar demasiado las cosas. Esta es la primera parte. En cuanto a la segunda parte, está dedicada a ver cuáles son también los valores y las actitudes que están en la raíz de dos opuestos completamente distintos. La actitud o la forma punitiva de tratar las cosas, en este caso el consumo de drogas, pero también otros, frente a otra actitud que es, digamos, la lógica de la intervención social o de tratarla de una manera desde un punto de vista sociosanitario. Entre otras cosas porque tendemos a pensar, sobre todo quienes defienden lo punitivo, lo autoritario, tiende a pensar que tratar estas cosas desde otro lugar, desde esa mirada más tendente a curar, a solucionar problemas, es como
es como la perspectiva blanda, la perspectiva femenina, por decirlo de alguna manera, la perspectiva sensible, sensiblera. Y no es para nada así. En realidad es una forma de intentar controlar un problema que también se controla, de hecho es más útil, se está mostrando mucho más útil. Y es precisamente el modelo de las culturas, de una cultura mucho más pragmática que esencialista. De hecho, la pena de muerte, las penas más altas, tienen mucho que ver con esencialismos y con moralismos de antiguo régimen que harían bien en ir desapareciendo ya, porque no son útiles. No por nada, sino porque no son útiles. Y en tercer lugar, me estoy dejando muchas cosas fuera porque creo que ya casi no tenemos tiempo. En tercer lugar también vemos también cómo la despenalización, también se contrapone la despenalización y esas penas máximas de las que hemos venido hablando, ¿no? Y se ven también cuáles son los valores que están ahí, esas dimensiones culturales que están ahí jugando, poniéndose en juego para dar lugar a unas u otras cosas. No sé si dejarlo aquí o avanzar a alguna cosa. Quería hablar, si tengo tiempo, precisamente sobre estas dos formas de ver diferentes. Tienes unos minutos, ¿no? Unos minutos solo para que nos demos cuenta solamente de un aspecto, uno de los aspectos que me interesa destacar, como la justicia punitiva o retributiva y la justicia restaurativa tienen dos lógicas tan distintas. En primer lugar, porque la justicia punitiva o retributiva implica una forma de ver el delito. El delito, desde esa lógica, el delito es visto como algo que se comete contra el Estado, no contra las personas. Es el Estado la víctima. Y el Estado como víctima es además juez y parte. Y es además la parte más poderosa. Y en tanto que el propio Estado es la víctima, desde esa lógica permite que las penas sean cada vez más duras, porque es el Estado el que muestra el poder a través de ese castigo cada vez más duro. La lógica restaurativa o terapéutica lo que mide precisamente y lo que mira precisamente es que el delito se ha cometido contra una persona y lo ha cometido otra persona. Y se trata de establecer una conciencia del daño para poder repararlo. Y también de velar por esa relación que se ha roto entre el individuo que ha cometido el delito y su comunidad. Entiende que tal vez, o por lo menos debe intentar, en primer lugar, intentar volver a entretejer esos lazos poco a poco, de manera que la justicia restaurativa, terapéutica o rehabilitadora, la lógica que está detrás y que es la de la intervención social, trata de controlar y resolver el problema también, pero desde otro lugar y de otro modo. Y recalcar eso, que una perspectiva que cada vez, o una lógica que cada vez añade más años a los delitos, nunca va a solucionar la raíz de los delitos, sino que lo que está es añadiendo cultura violenta, porque es violencia. Pues lo dejo aquí para no. Gracias, Teresa, por tu intervención. Creo que nos haces una diferenciación bien importante de lo que es
el tema, toda la cultura punitiva con la restaurativa, o sea, la mirada desde el poder, la mirada desde el otro lado, las posibilidades, digamos, donde nos debemos parar hoy, creo que hacer todo el acento también es las posibilidades de una justicia restaurativa que lleve a tomar conciencia, que lleve a generar cambios, que lleve a restablecer esos lazos que tú hablas, a entender también, por supuesto, las raíces también de los problemas y de dónde vienen todas estas situaciones, que creo que eso es importantísimo. O sea, estamos siempre parados en juicios, en interpretaciones, y no vamos más allá, que creo que es lo que ayuda precisamente a reducir estigmas y a poder dar respuestas más adecuadas. Gracias nuevamente a ti, a la comisión por todo este trabajo, lo reitero. Ahora no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer. Elisa, Felipe. Bueno, pues muchas gracias por la exposición que habéis hecho las dos, que nos abre para continuar adelante mucho trabajo, tenemos, me parece a mí. Y además era un trabajo que llevamos un poco atrasado, me da la impresión, porque esto lo estamos viendo desde toda la vida y aún así pues nos ha costado nuestro entrar en este tema. Y creo que tenemos desde la sociedad civil, que eso os pregunto, mi percepción es que tenemos muchísimo por hacer, porque la sociedad va siempre pidiendo que el Código Penal vaya aumentando las penas, porque cree que esto es así para mejorar. Y no hemos sido capaces de transmitir una sensibilización en estos temas y un posicionamiento para que la gente vaya aprendiendo que hay otras fórmulas, que hay otras maneras de hacer. Como la que estabas, Teresa, tú hablando de todo lo que es la justicia restaurativa. Yo creo que ahí tenemos un papel importantísimo, y empezar a todas aquellas pequeñas prácticas, porque son pequeñas, que se están aplicando en un sitio y en otro, pues darlas a conocer. Pero claro, yo sé que justicia es un y cada juez es un búnker, es difícil de penetrar, pero yo creo que la sociedad civil, no sé qué os parece a vosotros, tenemos que jugar un papel muy importante en todo lo que estamos diciendo. Si no apretamos las políticas, que tú hablas de políticas para la vida, pero yo diría políticas, además, que eso está claro en general, pero políticas jurídicas y penales de drogas para la vida, porque centrándolo, porque el 80% en España, que hemos mejorado mucho los sistemas judiciales, hemos mejorado mucho a lo largo de los años, son de personas que tienen que ver con drogas, o sea que el trayecto y el camino es tremendo. Sí, y además también hay una cuestión que no se nos debe pasar por alto, y que eso yo creo que un sistema penal, un sistema de justicia tiene que tenerlo muy en cuenta. Cuando se imponen penas cada vez más duras, y sobre todo, cuando las penas no son proporcionales al delito. Se ha hablado aquí de proporcionalidad y por eso yo ya no he hecho mención al tema de la proporcionalidad, que desde luego es muy importante. Cuando hay penas tan desproporcionadas en relación con pequeños delitos, las más de las veces relacionados con el propio consumo, tenemos que tener en cuenta qué efecto va a tener en la propia sociedad, no solo en la persona que ha cometido ese pequeño delito, sino en la sociedad. Estamos hablando de una sociedad o unas sociedades crispadas actualmente. Estamos hablando de una falta de confianza, no solo entre gobernantes y gobernados, sino entre todos nosotros y nosotras como comunidad. Y esa desproporción lo que hace es abundar en la desconfianza, porque a fin de cuentas lo que recibe la sociedad entera, no solo el penado, sino la sociedad entera, es información sobre el grado en el que el Estado, su sociedad, su gobierno es más o menos coherente o incoherente o más o menos confiable. Y eso también afecta a la confianza de toda la sociedad,
de toda la comunidad en conjunto. Hay que tener cuidado con si las penas son más o menos proporcionadas. No solo más o menos duras, que hemos hablado ya de cultura de la violencia, sino que es que se genera, es la propia pena genera cultura de la violencia, sino que es que además la propia pena, cuando es desproporcionada, puede generar más desconfianza y más crispación. Estamos hablando de pactos sociales y esto ya desborda el ámbito de las drogas, pero también lo contiene. Estamos hablando de que hace falta un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. Pero si lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos todas y todos. Y generando más punición, generando más años, generando más dureza, nos crispamos más, nos desconfiamos más. No vamos a reconciliarnos así. De manera que todas estas cosas que estamos hablando relacionadas con las drogas, pero que también abarcan otro tipo de delitos en general, todo un sistema de justicia, de verdad tenemos que ser conscientes de las consecuencias no deseadas de todo esto. Excelentes, muchas gracias, excelentes las dos intervenciones, realmente muchas gracias. Y me quedaba pensando en algunas cosas, lo que traía Constanza, ¿no?, en relación a la guerra contra las drogas, que en América Latina claramente las drogas han sido simplemente la punta de lanza para, a través de esa excusa, facilitar la injerencia de países dominantes sobre los asuntos políticos del resto de América Latina. Entonces, en realidad, termina siendo como un discurso que habilita no a poner los énfasis en donde el problema efectivamente está, sino en las poblaciones más vulneradas, porque en realidad el mercado ilegal, todos sabemos que concentra su dinero, su poder, los señores que tienen un Ferrari de cada color, un par de Porsche, etcétera, cuadros de fútbol, equipos enteros, bueno, pero no son los que van presos, ¿no? Es decir, aquellos que están privados de libertad por delitos vinculados a drogas son, como bien ustedes planteaban, los pobres, poblaciones racializadas, mujeres, mujeres en general también por delitos muy pequeños, a las que incluso muchas veces son forzadas, no solo por sus propias circunstancias de vida, como la pobreza, el no tener un plato de comida para sus hijos, sino también forzadas por varones que de alguna manera las obligan a ser mulas o similares. En general, frente a poblaciones que están vulneradas en sus derechos, las medidas deberían ser de restitución de derechos. Eso es lo que nos deberíamos estar planteando. Entonces creo que de alguna forma pensar en justicia y drogas para la sociedad civil debería ser sobre todo un desafío, un mandato de posicionarnos desde una mirada de derechos humanos, apuntando básicamente a esto, a generar la única opción posible, que es restituir derechos a aquellos que luego son obligados sino a cometer delitos que no sabemos si efectivamente dañan o no dañan, pero bueno, que son calificados como tales, ¿no? ¿Puedo? Claro. Sí, quería decir algo al hilo de lo que ha comentado Felisa, Teresa y ahora también. Empezando por lo que has comentado de la guerra contra las drogas, está claro, la guerra contra las drogas ha sido uno de los catalizadores de violaciones de derechos humanos más importantes de América Latina en las últimas décadas. Pero yo me gustaría como compartir mi visión, es que la guerra contra las drogas o el control de drogas en general desde esta perspectiva prohibicionista punitiva no ha sido eficaz para resolver las cuestiones relacionadas con las sustancias, ¿no? No ha sido, desde mi punto de vista, pero ha sido muy eficaz en otro tipo de objetivos, ¿no? Entonces, en el objetivo del control social de poblaciones vulnerables y susceptibles, ¿no?, de generar algún tipo de incomodidad política, ha sido muy funcional a determinados grupos sociales poderosos en América Latina y también aquí en España. Entonces es como, la guerra contra las drogas ha fracasado, depende de para quién y cuándo y dónde, ¿no? Esto por una parte. Una de las cosas que creo que la guerra contra las drogas ha sido muy, muy eficaz
es en conseguir ser normalizada. O sea, digamos, como parámetro cultural, o sea, en nuestra cabeza, digamos, aunque la prohibición de las drogas a nivel, si lo miramos con perspectiva histórica, ha durado 100, 120 años, ¿no? Aproximadamente, comparado con los miles de años de historia de las personas, de los seres humanos con las sustancias psicoactivas. O sea, es un periodo muy pequeño. Claro, todos los que estamos aquí y bueno, y los que vivimos hoy en día en el planeta Tierra no tenemos más, creo que nadie tiene más de 120 años, ¿no? A lo mejor alguna persona, pero entonces todos hemos crecido y se nos ha socializado en una prohibición normalizada de las drogas, ¿no? Entonces ahí hay un tema, y conecto también con lo que comentabas tú, Felisa, hay un tema sí, o sea, hay un tema de cambiar el sistema de justicia, pero es que también es un cambio cultural, es un cambio en la burocracia, en la administración, en el sistema de justicia. Desde mi punto de vista, es que para mí no tendría que llegar tanto, no tendrían que llegar tantas cuestiones relacionadas con las drogas a los sistemas de justicia. O sea, no se trata tanto de decir, vamos a mejorar la aplicación del sistema de justicia penal en este ámbito. Para mí vamos a sacar este ámbito del derecho penal respecto a, ¿no? O prácticamente todas las conductas, quitando las más graves, las más violentas, o no sé, esto es un debate como muy, ¿no? Que tendría que hacerse de una manera muy concreta. Entonces, es que realmente sacando la mayoría o sea, una buena parte del fenómeno de las drogas fuera del sistema de justicia, es como realmente se va a mejorar la aplicación del sistema de justicia en las cuestiones más graves, ¿no? Esta es mi posición, o sea, fruto también de mis años de trabajo, que es de sobra, o sea, cualquiera que me ha escuchado lo sabe. Y luego también respecto a hacer otro comentario sobre lo que tú decías, Teresa, que me parece muy interesante, la cuestión de cómo el punitivismo, ¿no? Y de hecho ahora estos días en España ha habido mucho debate sobre el tema de las penas, no relacionado con drogas, sino relacionado con el tema de la violencia de género, y el debate ha girado mucho en torno a las penas más altas, penas más bajas, ejecución de penas, ¿no? Y en realidad es como, si nos movemos en o sea, es un marco que se ha venido imponiendo, no es una cosa de esta semana, se ha venido imponiendo desde los años 80, ¿no? ¿no? Y es un marco muy, bueno, producto de una ideología que básicamente lo que intenta es todo lo que nos crea ansiedad social, económica, etcétera, lo resolvemos a través del derecho penal, ¿no? O a través de... Y yo no soy penalista, por cierto, yo soy politóloga, entonces mi visión es siempre más politológica que penalista, ¿no? Pero bueno, no importa esto, pero y el caso es que lo que has comentado me parece, lo que ha pasado estas semanas en España, que no sé si quizá en otros lugares tampoco, pero ha habido un debate muy grande sobre la reforma de la ley que se llama el solo sí es sí, ¿no? Relacionada con la violencia contra las mujeres. O sea, lo que ha puesto sobre la mesa es que también hemos normalizado el marco del castigo, ¿no? O sea, como que... Y claro, en ese marco siempre van a ganar las personas de esta postura. Lo que creo es que hay que salir de ese debate. Yo no sé si lo veo... O sea, si veo tanto que esté la sociedad polarizada, yo creo que está... Hay como un discurso que está viniendo de medios de comunicación y de determinados sectores de la extrema derecha, fundamentalmente, de la derecha y la extrema derecha, que nos están imponiendo una polarización que yo no sé si la veo tanto o sea, se empieza a ver, pero no sé si en los medios y en la política es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, o un poco como que está calando porque se está imponiendo un marco, ¿no? De debates. Entonces... creo que es importante, y con esto ya termino, incidir en ser capaces de generar desde la sociedad civil cuáles queremos que sean los marcos para debatir. Es como, a mí no me interesa debatir sobre penas,
quiero decir, no me interesa en el sentido de que prefiero debatir sobre otras cosas. Entonces, no, o sea, como ser un poco a lo mejor más exigentes con el marco que se nos viene puesto, ¿no? Porque ese marco nunca, si no somos capaces de definir las reglas del juego, pues tampoco nos va a salir bien la partida, por ¿no? Decirlo de alguna manera. No sé, Teresa. Sí. Pues efectivamente, es que tienes toda la razón, pero más allá, es que no solo se genera la idea de que, y nos vamos acostumbrando a que cualquier cosa que nos genera ansiedad hay que tratarla en el ámbito de la justicia, sino que se genera la propia ansiedad. La propia ansiedad es generada, los propios miedos exacerbados. Y cada vez más se definen cuestiones como problemas susceptibles, además de ser resueltos única y exclusivamente a través de la justicia. Ocurre con cualquier cosa, ha ocurrido siempre con cualquier cosa. Las sociedades muy antiguas, bueno, pues el que mandaba para todo, se quedaba con todo el dinero, hacía lo que quería con él, lo repartía entre sus amigos, y eso era parte del poder. Y un día, a eso que era parte del poder, completamente normalizado, empezamos a llamarlo corrupción. Con el tiempo, ¿no? Empezamos a llamarlo corrupción. Quiero decir, el significado cambió. Definimos algo que ya existía como un problema. Y yo creo que hoy en día se juega eso también. Se juega a ir identificando cuestiones susceptibles de crear ansiedad, bien definido y con un marco, presentándolas en un marco muy conveniente para generar esa ansiedad, e inmediatamente después que sean las propias personas las que pidan esa imbricación en el sistema de justicia como solución, ¿no? Pero fíjate lo que habéis dicho antes de la guerra contra las drogas, es uno de los mejores ejemplos de cómo se pueden ir definiendo algunas cuestiones como problemas para conseguir otros fines, quizá, de control social, ¿no? Bueno. ¿Sí? Hola, muchísimas gracias. Está siendo muy motivador. Bueno, yo soy Patricia Miguet y yo vengo aquí hoy en representación de la CONFAC, que es la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas del Estado. Son colectivos, para quien no lo sepa, de personas usuarias que se organizan para acceder a cannabis al margen de los mercados ilícitos. Y básicamente, precisamente lo que vengo a explicar es que la sociedad civil, si hablamos desde los clubes sociales de cannabis, es ejemplo claro de cómo se ha organizado para buscar una alternativa en forma de autorregulación, porque nos imponemos nuestras propias normas, nuestras propias reglas, nuestro propio funcionamiento. Nadie nos ha exigido que nos autocensuremos, ¿no? Y aún así lo hacemos, ¿no? Y entonces lo que nos estamos encontrando es que desde el 2013 hay una cruzada contra estos locales, ¿no? Que hasta 2013 más que menos pues tenían una cierta seguridad porque venían en las audiencias provinciales siendo absueltos, por lo tanto nunca llegaba más, pero resulta que desde 2013 ha cambiado totalmente el enfoque que se le da desde precisamente justicia y desde la policía, ¿no? Y de cómo se nos está acosando, y hoy en día es más fácil no tener al final, o sea, ahora mismo las juntas directivas de las asociaciones están entrando en la cárcel y en los próximos años van a empezar a entrar un montón de gente que para luchar contra el mercado ilícito está entrando en la cárcel. Y además, no solo eso, sino que por el simplemente hecho de organizarse se le aplica organización criminal, asociación ilícita, delito contra la salud pública, cuando, por ejemplo, pues traficas, ¿no? Y tienes un simple delito contra la salud pública, no sé, que estamos hablando de cosas más graves, ¿no? Entonces es como la clandestinidad, o sea, nos están diciendo que seamos más clandestinos, que de hecho es más legal comprar la marihuana en el mercado negro y venderla en la asociación que no cultivarla entre los socios, ¿no? Y colectivizar lo que es el proceso de cultivo, y aún así nos estamos viendo
más castigados, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos vemos muy solos. Entonces, precisamente esta sociedad civil de la que habla Lisa, nos vemos que no se nos tiene en cuenta, a no ser casos excepcionales como Cataluña, Navarra, País Vasco, ¿no? No se nos tiene en cuenta a la hora de desarrollar estas políticas. La sociedad civil ha puesto en la mesa más de 20 propuestas de regulación del cannabis, cuando de repente te vienen partidos hablando de si vamos a dar grandes licencias a las grandes empresas, vamos a repartir el pastel, vamos a repartir, ¿no? Entonces es como que están tan enajenados de la realidad, de lo que ocurre en las bases, ¿no? Y están tan fuera de lo que ocurre. Entonces es responsabilidad de la sociedad civil, que llevamos 20 años diciéndoles cómo lo tienen que hacer, o es responsabilidad de la incapacidad política de desarrollar alternativas a la punitividad, al castigo, al enjuiciamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que realmente esas herramientas que tiene el sistema, porque al final es como, otra vez, Feli, a nuestra espalda, ¿no? Y a nuestra espalda, y a su espalda, y ellos qué hacen? Porque al final es como la sociedad se desarrolla a una velocidad tan rápida y parece que la maquinaria política es tan incapaz de responder a esa velocidad que para cuando se den cuenta de que el castigo y la cárcel no funcione, habrán subido las condenas, se tendrán cuenta que la tendrán que bajar y un montón de gente estará en la cárcel y seguirán. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esos más media? ¿Cómo hacemos para realmente llegar a una población que al final, es que a mí se me han acabado las ideas? Entonces, realmente vamos a generar esos espacios, pero al final nosotros ya estamos convencidos. La endogamia que yo hablo de las drogas, ¿no? Nosotras ya estamos todas convencidas. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo hacemos que esto llegue fuera, ¿no? ¿Cómo hacemos que llegue a mi madre, a mi abuela, a mi tío, a mi tía, ¿no? Y para mí ese es el reto. ¿Cómo hacemos que llegue fuera de ahí? ¿No? Entonces, bueno, simplemente es una reflexión, pero que el ejemplo de mi colectivo es muy claro de cómo estamos sufriendo esta violencia. No tiene nada que ver con lo que ocurre en Latinoamérica, por favor, no, o sea, pero sí que son violencias asociadas al uso de drogas y lo pasamos mal. Entonces, bueno, que simplemente, gracias. Bueno, si no hay nadie más, yo solamente veo dos temas en los que tenemos que seguir. Hay muchísimos, pero dos. Uno, de dar a conocer lo que es justicia restaurativa y las ventajas a nivel social, que eso nadie lo está haciendo, ni lo estamos haciendo nosotros tampoco. Por lo tanto, la sociedad, cuando pasa una cosa, pues más punición, y lo que exige es más punición, porque desconoce otra manera de hacer, que creo que somos nosotros que tenemos que empujar para que se conozca. Y luego los temas de regulación en algunas drogas, o sea, ahí tenemos muchísimo por hacer y por posicionarnos, a pesar de que nuestros políticos no se llega más, porque resulta que la sociedad civil somos los que estamos y perduramos. Y los políticos van pasando unos y otros y otros y otros y unos y los siguientes. Con lo cual siempre estamos con el ABC. Cuando ya tenemos a unos que parece que han entendido algo, pues resulta que se marchan, vienen otros y empezamos de nuevo. O sea, que nos tenemos que basar en la sociedad civil, ver cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos y cuáles son los mensajes que tenemos que ir dando. Y punto, o sea, y el que quiera ponerse al lado que se ponga, y el que no, pues adiós, muy buenas. Hoy día tenemos partidos políticos de izquierdas que aún están negando el que hablemos de regulación. O sea, pues es que ya ¿qué vas a hacer? O sea, es tremenda la situación. Ahora, en lo que es justicia restaurativa sí que me parece que tenemos muchísimo para hacer, muchísimo. Y yo sí puedo añadir algo a lo que acabáis de decir, que a mí lo que me parece una aportación como bastante básica que creo que desde la sociedad civil tenemos que hacer es sentar un marco en el que el fenómeno de las drogas no sea el problema de las drogas, porque hay una oportunidad, para mí es una oportunidad, o sea, reformar las políticas de drogas es una oportunidad para mejorar muchas de las cuestiones sociales que están relacionadas y de justicia, ¿no? Entonces creo que como empujar un poco esta narrativa, ¿no? Esta narrativa que hace muchos años que llevamos, estamos intentándolo, pero sobre todo esto es como que esto es una oportunidad para tener una sociedad mejor. No se trata solo de
¿no? De querer regular una sustancia. O sea, es que implica muchas cosas, entonces también no sé, que cuando empecemos a hablar de drogas no se genere esta resistencia, que es lo que yo veo, ¿no? También en el trabajo que hacemos con grupos políticos y en muchos ámbitos. Es una resistencia. No, pues que se empiece también a abrir y que compartamos también cuáles son nuestras ideas de cómo esta reforma o estos pasos pueden ser una oportunidad. Bueno, yo primero felicitar a Constanza, a Teresa, a todas las aportaciones, Cuca, Manu, que andan por aquí, por todo el trabajo que se ha realizado, y poquito hay más que añadir, que solamente echaba un poco de menos el hablar del tema de la evidencia, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tenemos desde sociedad civil es potenciar que este tema no se politice, no puede estar basado en ideologías, o sea, basta ya de un poco lo que decía Felisa de hay cambios de partido, entonces hay que volver a empezar desde cero. Entonces yo creo que eso tenemos algo a nuestro favor, es que al día de hoy ya hay evidencia. Yo creo que este trabajo que se ha hecho desde la Riot es excelente, que es recopilar buenas prácticas, experiencias exitosas, y ojalá pues que academia se vaya implicando, que podamos evaluar, que los datos están ahí. O sea, al día de hoy hay 11 millones de personas privadas de libertad, más de 3 millones son preventivas, o sea, sin juicio, o sea, ¿dónde está la presunción de inocencia? Sabemos los costos que tiene a nivel persona, mayor incidencia en VIH, en enfermedades asociadas, en salud mental. O sea, sabemos ya que las prisiones no funcionan, y es que tenemos datos que nos lo acompañan, y tenemos datos pues justo de costo-eficacia. Yo creo que hay un estudio que habla de que por cada dólar invertido en un programa de tratamiento te ahorra hasta $36 en lo que son costos de prisión, justicia, sistema. O sea que yo agradezco mucho, Teresa, el enfoque que has dado de decir que la lógica restaurativa no es maternal, no es ñoña, sino que es pragmática, es eficaz, y que tenemos que seguir pues potenciando todas estas pequeñas experiencias que se van teniendo, pues darles voz, presentar, y que nuestro mensaje sea que esto no se puede ideologizar. O sea, es que las políticas de drogas deberían de tener consenso político. Gracias. Capaz que sería no partidizar, más bien. No partidizar, porque eso es. El tema es ideológico Así y es es. político. Perfecto, gracias por la corrección. Sí, eso es. Yo un poco iba en esa línea. Nada, ahora sí, una pequeña comentario. Me parece que hay que hablar de políticas de drogas, pero creo que también hay que hablar de políticas. Porque los proyectos políticos implican expansión de derechos, inclusión social, o todo lo contrario. Entonces, si nosotros, como sociedad civil, no discutimos de política, y no discutimos sobre proyectos políticos, y no discutimos ideológicamente de qué estamos hablando, por ahí nos quedamos en una discusión que pierde su contexto. Las políticas de drogas que respeten derechos van a ser parte de proyectos políticos que se propongan respetar derechos e incluir socialmente, o sea, cambiar y discutir ciertas cuestiones que tienen que ver con la dinámica del capitalismo. Esto es inevitable, y creo que en algún lado hay que ponerlo, para no quedarnos en esto, discutir, digamos, cuestiones fuera de un contexto, porque el contexto le da sentido a las políticas de drogas. No va a haber nunca, o por ahí puede aparecer una política de drogas que en su formulación es muy progresista, pero si no es parte de un proyecto político que cambie las relaciones de poder, o por lo menos se las proponga cambiar, que se proponga ampliar derechos en forma real y efectiva, que se proponga dar vuelta a unas cuantas situaciones que tienen que ver con la exclusión, con la desigualdad y demás, bueno, la política va a estar diseñada de manera impecable, pero la represión va a ser inevitable, porque tiene que ver no solo con las drogas, tiene que ver con la represión de toda una dinámica social, y la marginalidad no es un problema la pobreza no vino de cualquier lado, es parte de un modelo. Y creo que ahí en esa discusión tenemos que entrar también. Porque si no,
tomando un poco lo que vos decías, el concepto de sentido común de Gramsci. Me parece que perdemos la batalla a nivel del sentido común. Y nosotros como sociedad civil tenemos que hacer un aporte, construir un sentido común donde la discusión sobre drogas sea una discusión sobre un modelo político, un modelo de país, digamos, o de sociedad, ¿no? Y no podemos separar una cosa de otra, porque si no, nos quedamos sin la mirada totalizadora, digamos, ¿no? Nada más, era eso que quería agregar. Sí, yo es que no estoy muy de acuerdo con lo que planteas y creo que hay que ponerse... Yo creo que no estoy tan convencida de que el consenso sea la solución a... Quiero decir, para mí, yo en los aproximadamente 12, 15 años que llevo trabajando el tema, ha habido una evolución en esta última década, ha habido una evolución bastante prominente, o sea, bastante interesante de las políticas de drogas, que parece que son estáticas, que decimos no cambian, pero pasan muchas cosas a nivel nacional e internacional. Para mí el consenso ha sido más un impedimento que un... O sea, yo lo que quiero es que, retomando, o sea, en una sociedad haya debate sobre las políticas. El consenso no conduce al debate. Yo quiero que haya desacuerdo, que haya discusión, que se diga qué funciona, qué no funciona, qué han hecho en Argentina, qué han hecho en Colombia, qué ha funcionado, ¿no? A intercambiar contextos. Y para eso hay que referirnos también al debate más amplio de qué modelo político, o sea, de qué estamos hablando, en qué contexto, porque lo que estamos viendo en muchos contextos es que hay una política muy progresista, llamémoslo así, en política de drogas, o a lo mejor hay una regulación de mercados de cannabis, pero luego hay mucha represión en otros ámbitos de la política, incluso en la política de drogas o en otros ámbitos en general. Entonces es como, yo no quiero una sociedad, ¿no?, donde el cannabis sea legal y tengamos represión de personas usuarias de otro tipo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Es como, eso no es lo que estamos, bueno, hablo por mí, digamos, no es lo que estamos, o sea, lo que quiero es avanzar en derechos, avanzar en justicia social, lo que queremos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por eso me parece muy pertinente lo que has comentado, ¿no? Lo que habéis comentado de cómo esto tiene que se tiene que dar un salto a la política más... política pública, en general, política social, ¿no? No solo, o sea, como ser una parte de un engranaje que conduzca a incrementar derechos, incrementar bienestar y incrementar estas políticas para la vida, ¿no? Que suena muy abstracto, pero para mí es como una forma también muy gramsciana, ¿no?, de decirlo, de para qué sirve las instituciones, ¿no? Para qué las necesitamos y cómo podemos, bueno, y cómo nos necesitan ellas también a la sociedad civil, ¿no? Yo creo. O sea que... Yo creo que eso es la utopía. O sea, y ya, mientras bueno, a la utopía, no sé. mientras vamos a la utopía, vamos a hacer, vamos trabajando, vamos a trabajando en consensuar, o sea, tener consenso político en determinados temas para hacer determinadas cosas, porque es que si no va a ser imposible que vayamos avanzando. O sea, todo lo que estamos diciendo está muy bien, pero yo día a día y 40 años trabajando en el tema, digo, ¿qué es lo que me resulta? Pues que la gente que está alrededor ya no tenga miedo de los drogodependientes, resulta que entienda que son personas, entienda que resulta que son merecedores de afecto y de derechos, y todo eso o lo hacemos poco a poco, pero, por ejemplo, vamos muy atrasados con justicia restaurativa. Han mejorado las prisiones en España. Yo antes entraba un usuario mío a una prisión y decía, a sacarlo corriendo porque ahí vamos fenece. Hoy día a veces puedo decir, mira, qué bien le va a ir. Una temporadita porque luego lo retomaré con aquello que no veía. O sea, han mejorado en general pero tiene que mejorar muchísimo más todo el concepto. Llegar a eso que tú dices, a mí sería fantástico, que las políticas en su conjunto
pero ya no pretendo, o sea, eso lo pretendo, pero a largo plazo. O sea, ahora mismo nosotros sí que tendríamos que tener un marco para qué pasos tenemos que dar adelante en conjunto, la sociedad civil, con los medios de comunicación, con los políticos en los que podemos incidir, con los tal, bueno, y no morir en el intento, porque nosotros somos los que perduraremos, yo no tanto, pero vosotros perduraréis un tiempo más. Y es necesario que sepamos que esto es muy lento. Mira, tirarías la toalla, pero no hay que tirarla. Es muy lento, pero es así. Ahora mismo acaban de hacer no sé, dentro del Código Penal creo que ha sido un cambio en el que resulta que cuando cogen 3 veces, 4 veces a un chaval que ha hecho 4 penas de nada, resulta que lo meten en prisión. Y nos hemos callado todos. O sea, nada más ha sido la UNAD el que ha hecho alguna incidencia en estos temas. Ha pasado absolutamente desapercibido. O sea, han aumentado las penas a los pequeños hurtos y delitos. Y ni nos hemos enterado. ¿Cómo puede pasar esto así? ¿Qué nos ha pasado? Estamos ciegos en algunos temas de las políticas de drogas y del Código Penal y de todo esto. O sea, tenemos que buscar la manera de estar mucho más activos en este tema. Sí, yo hago también, lanzo como una reflexión del debate, si se me permite, porque bueno, pues como muy de acuerdo en lo que habéis ido presentando, sí que es verdad que a raíz en fin, ejemplo más reciente en la política española que comentaba Constanza, yo he vislumbrado aterrado como el progresismo en este país, por lo menos, ha comprado el marco, quiero decir, ha comprado el marco, y no propone tampoco una alternativa que valga para violencia de género, valga para drogas o valga para cualquier otro aspecto. Y luego, pues, como retomando esta cosa de qué es lo que podemos hacer desde la sociedad civil, y aquí aprovecho para meter pues, la cuña publicitaria de las socias, sí que es verdad que podemos trabajar, desde luego, por lo que tú decías, ¿no? por desestigmatizar a la persona usuaria, desestigmatizar a la persona que tiene un problema de adicción, trabajar para que se garanticen sus derechos, pero mi obsesión a nivel personal va enfocada hacia los medios de comunicación, porque al final son los que, bueno, y por medios de comunicación incluyo las redes sociales, eso ya es un tema difícil de controlar, ¿no? Pero bueno, y ahí pues está el trabajo de socias como UNAD y Proyecto Hombre, creo, corregidme si me equivoco, que estáis ahí también como haciendo la incidencia en cómo los medios deben abordar estas cuestiones. Y nada, y ya sí... Bueno, yo creo que ha sido un debate muy interesante, de muchos retos, de muchos desafíos. Yo hago conciencia con lo que tú decías, que efectivamente el debate va lento, pues los cambios están siendo lentos, yo creo que no utópicos, Félix, yo creo que tenemos que pensar que no son utópicos, sino que, porque eso nos puede paralizar, sino que realmente hay oportunidades, hay posibilidades. En Latinoamérica era impensable considerar, digamos, temas de legalización, de regulaciones. Creo que Uruguay tuvo la valentía de decir, bueno, nos salimos de los consensos y de lo que ha sido la regla para todos los países y nos vamos contra ese consenso y se abren al tema de regulación. Creo que abrió caminos también para que otros países y otros países empezaran a pensar, digamos, que se podían hacer cosas, y ha habido en los últimos años también legalización del cannabis medicinal. Algunos dijeron, bueno, empecemos por esto, que también ahí hay mucho por decir, y por confrontar, diría yo, pero bueno, que es un paso hacia adelante. Y luego también la regulación del cannabis. México reguló el consumo recreativo, Colombia está ya casi que a muy pocos debates por dar por sentado pues el tema de la regulación, y detrás se van otros países que están abriendo. Entonces efectivamente se están dando cambios que se salen de esos consensos y que bueno, que eso nos tiene que dar una mirada optimista y decir cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel y hacia dónde debemos avanzar, que creo que
que es importante. Así que gracias por todos los comentarios, las intervenciones, y creo que tenemos que seguir en esto. A continuación queremos pasar a presentarles dos testimonios que nos parecen muy importantes. Un testimonio es Lo que se vive en prisión, por Luis Cortés. Luis Cortés, privado de su libertad por 8 años por sembrar cannabis para consumo personal junto a cuatro amigos en Costa Rica. Y luego tendremos el testimonio de RIMUF, Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad, por Gisela Amador. Gisela Amador hace parte de AECID, organización socia de La Riot, es la coordinadora de la Comisión de Justicia, pero adicionalmente hace parte también de RIMUF, Red Internacional, madre de Luis Cortés. Así que creo que es importante. Giselle es médica con maestría en farmacodependencia, es asimismo es ministra de Salud de Costa Rica, es directora del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, cuenta con 38 años de trabajo en el campo de las drogas. En la actualidad es directora de la entidad socia de Río de Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas, ACI, directora de la Maestría sobre Adicciones de la Universidad de Ciencias Médicas y docente de posgrado en la Universidad Estatal a Distancia y Universidad de Costa Rica. Buenas, mi nombre es Luis Cortés Amador, soy exprivado de libertad y les voy a platicar un poco de mi historia. Bueno, primero que todo, en el allanamiento, además de que llegaron como 50 policías, 4 juezas y varios detectives, nos rompieron todos los portones, nos rompieron las puertas, destrozos en la casa. Yo estaba en el cuarto, estaba dormido en pijama, cuando oí que entraron gritando y diciendo improperios. Yo salí de la cama muy asustado, en pijama, sin camisa. Me tiraron en el suelo y me dijeron que no me moviera porque era un allanamiento de la policía, control de drogas. Luego de tratarme muy mal ahí en el suelo, me levantaron, ya me habían esposado con las manos hacia atrás, y llegamos a la sala de mi casa, me lleva un policía y las juezas, y veo que está mi esposa y está mi hijo en los sillones de la casa. Ellos están llorando, están muy asustados, y yo veo eso y me puse mal. Les pedí a los guardias y a los jueces que por favor dejaran ir a mi hijo y a mi esposa, porque como los vi en ese estado completamente mal, llorando, y les pedí que por favor que los dejaran irse, pero ellos se negaron. Rotundamente me dijeron que no, que tranquilo, todavía no se van. Ellos se van cuando nosotros digamos. Bueno, pues esto me dio mucha rabia, y hasta sentí, es una opinión completamente personal, que disfrutaron de tal situación, como que se regodeaban del sufrimiento de mi hijo y de mi esposa y mío, al vernos ahí en esa situación completamente donde no podíamos hacer nada. Entonces tuve que controlarme al sentir tanta impotencia de cómo trataban a mi familia. Estaba muy enojado, pero sabía que tenía que controlarme, porque si no me iba a ir peor, y a ellos. Después de unos cuantos minutos, una media hora, una hora, no recuerdo, los dejaron irse, porque yo vivo a la par de la casa de mi madre. Entonces mi madre y mi hermana estaban afuera intentando que dejaran ir a mi hijo para donde ellos, y no lo dejaron hasta que ellos les dio la gana que se fueran.
El allanamiento fue toda una odisea. Cómo maltrataron a mi familia, a mi hijo llorando, mi esposa, mi madre y mi hermana llorando del otro lado. Además de todos los destrozos que le hicieron a la propiedad, siento que es personal, pero siento que es como una forma de ellos de sentirse importantes. Es completamente personal, pero uno ve como que les gusta tener el poder y uno ahí siendo nadie. Luego del allanamiento, me llevaron a las celdas del organismo de investigación judicial. No se sabía nada, yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando yo llego al organismo, pues ya veo que está gente conocida, ahí con los que andaba, y por eso nos procesan como una banda. Al procesarnos como una banda, los jueces o el OIJ, los que tienen el poder, tienen, ¿cómo decirlo? Como que te agarran de una manera donde no te dejan, no te sueltan. Por ejemplo, hay como bandas narcos, como la mía, bandas de sicarios, bandas de estafadores. Entonces usan esa figura de banda para hacer lo que le da la gana, porque uno, si viene solo, a uno sabe cuánto de preventiva le tienen que dar, etcétera, pero como uno viene en banda, los corrillos ahí era como que eran de 2 a 3 años que lo podían uno tener privado de libertad, como indiciado, en prisión preventiva. Entonces, bueno, a mí me dieron, al final estuve 2 años en prisión preventiva. Cada 6 meses lo llevan a uno a una audiencia para cambio de medidas, que eso es como una falacia. Ya uno como a la 4ª audiencia uno sabe que ya no va a salir porque viene en banda, cosa que uno no sabe al principio. Bueno, uno no sabe muchas cosas, en realidad, de lo que pasa. Yo creo que es parte de la información, es la desinformación, que uno no sepa nada. Entonces, me extienden la preventiva 2 años, solo por venir en banda. En ese lapso me di cuenta de que tenían intervenido los teléfonos, habían fotos, habían videos. Entonces, cuando llega el juicio, yo pido un proceso abreviado, un proceso de la pena abreviada. Al final, bueno, por ser el líder de la banda me condenan, ni siquiera me abreviaron, me dieron 8 años y 3 meses, un poco más del mínimo, que son 8 años. Pero bueno, ya estaba condenado. Entonces ya cuando uno está condenado, ya las cosas como que se van ordenando y ya sabe uno como por dónde agarrar, que está el juez ejecutor de la pena, que lo puede sacar a uno en 1/3 o bueno, ahora son valoraciones año a año. Está la media pena. También hay un instituto, que es el Instituto de Criminología, que le revisa a uno las sentencias, su comportamiento y todo dentro de la cárcel para ver si lo dejan salir. Pero bueno, ya estando en lo que es en la cárcel, al final estuve casi 4 años. En varias ocasiones, en muchas ocasiones, sentí que mi vida estaba en peligro. Y de hecho hasta, bueno, me puñalearon en una rodilla en una de esas cuestiones que pasan adentro. Y sí, las condiciones con que uno vive dentro de la cárcel, primero no hay policías adentro de las cárceles, o sea, en los módulos donde uno vive día a día, es uno y los iguales de uno, los reos, y los policías no se meten nunca. O sea, es la ley del más fuerte, es como la ley de la selva. Además de estar en una condición de hacinamiento, donde hay gente viviendo en el suelo. A mí, por ejemplo, cuando entré me tocó vivir 1 mes en el baño,
donde se inundaban los baños y había que agarrar la colchoneta y subirlo. Es una situación que, bueno, para mí es lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver ahí jamás, nunca, porque en realidad uno no es humano, uno es otra cosa, pero bueno, es lo peor que me ha pasado en mi vida. También la comida fatal y todas las experiencias que pasa uno, solo uno sabe, y los que están adentro, porque son condiciones, es lo peor que hay en este mundo, yo creo. Entonces, pues básicamente esa fue mi experiencia en la cárcel, resumidamente, y sí, eso es lo que pasa cuando a uno lo encarcelan en Costa Rica. Muy buenos días, todas las autoridades presentes. Yo creo que en primer lugar hay que agradecer al gobierno de España por habernos permitido realizar esta publicación que va a ser algo maravilloso. Pero ahora estoy como la mamá de Luis, la que sufrió todos los maltratos que sufrió Luis estando fuera de la cárcel. Yo estuve con él desde el principio, cosa que muchas madres no pueden hacer porque está muy lejos, porque económicamente no tienen dinero. Y en ese momento uno comienza a buscar a dónde hay alguien más para poder comunicar lo que uno está sintiendo y para poder decirle a la gente qué es lo que se puede llevar, lo que no se puede llevar a la cárcel. Porque uno, cuando va a las visitas o cuando va a dejar los alimentos y las otras cosas, que si uno no deja los alimentos, ellos tienen que comer la comida podrida que les dan en la cárcel. Los productos higiénicos hay que llevarlos también. Comencé a buscar a dónde encontrar esa red, esa ayuda, esa posibilidad de hacerlo. Y en Costa Rica estaba iniciando una red de mujeres, porque somos 99% mujeres las que atendemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a toda la familia que esté encarcelada. Y encontré Familia Penitenciaria Unida como una organización de mujeres donde a través de un chat, que es lo principal que tenemos, y una página de Facebook, logramos explicarles a nuestras compañeras en el dolor que estamos viviendo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, la visita que puede entrar, cuando se llevan los alimentos, qué alimentos entran, qué alimentos no, cuando el hijo, el papá, el hermano está enfermo, cómo se hace para poder llevar el medicamento. Y eso le permite a uno pues acercarse más al dolor que se está viviendo, pero también tener una comunicación más directa con esa gente que muchas veces económicamente está mucho más mal que uno y tiene muchas necesidades por las cuales luchar. Después de esto, después de estar en Familia Penitenciaria Unida, en un inicio que apenas estábamos comenzando, que yo quería ir más allá y estaba pensando en algo más, encontré que se estaba formando una red de redes, porque Remove, la red internacional de mujeres de familiares privados de libertad, esas personas tenían mucho más experiencia que nosotros en Costa Rica. Encontré a CIFAD de Argentina y en México también una organización fuerte y quise ver cómo se podía unir todo esto. En ese momento estábamos haciendo la unión de varios países de América Latina y una cárcel en Barcelona.
fue interesante porque todas las mujeres compartíamos a través de Latinoamérica los mismos sufrimientos, el mismo dolor, la misma intranquilidad, el mismo llanto, porque uno veía a las mujeres llorar cuando estaban entrando a la cárcel, mujeres de todas las edades. Me acuerdo de una señora que tenía como 80 años y además tenía un Parkinson, y la policía penitenciaria la humillaba, a pesar de eso la humillaba y le decía que ella no tenía que estar ahí. Eso es horrendo, eso es espantoso. O personas como pasó en noviembre en Ecuador, que les mataron sus hijos, les mataron 150 privados de libertad, y una de estas mujeres que vivía en Colombia tuvo que viajar hasta Ecuador, hasta Guayaquil, para poder saber qué era lo que estaba pasando con su hijo, porque no sabía nada. Pues esta mujer duró 3 meses buscando al hijo, hasta que por fin logró que se lo dieran. Estaba quemado totalmente, y ella se lo llevó para Colombia con un dolor enorme. Remove, entonces, ese es el papel de Remove. Ese es el intercambio. Es el intercambio del dolor, pero también del consuelo. Porque uno le puede decir a una madre, bueno, esto te va a pasar por un tiempo, pero después vas a poder hacer esto que está pasando, o simplemente dejarla que llore, porque así también hemos tenido, dejarla que llore, y en ese momento tratar de darle lo que uno puede darle a alguien en su sufrimiento, que se parece al sufrimiento de uno, pero que también muchas veces es propio. Esta red pues permite a muchos países en los que estamos esa unión de mujeres luchando por los derechos humanos de las personas que están dentro de la cárcel. Y eso es lo principal. Las pequeñas cosas que nos suceden son parte de la violación de los derechos humanos, de la violación a la buena alimentación, de la violación a la salud, de la violación a la recreación, de la violación pues a un montón de derechos, porque un privado de libertad, el único derecho que no tiene es andar por la calle porque está preso. Ese es el único derecho que no tiene. El resto deberían de cumplirse. Y nosotros en este momento, después de un encuentro que tuvimos en Colombia hace 3 semanas, estamos tratando de ver cómo logramos que se publiquen y que lleguen hasta Naciones Unidas los derechos de los familiares de las personas privadas de libertad. Eso lo estamos construyendo. Y creo que con esto estamos haciendo una gran labor. No estamos llegando a todo el mundo, pero pretendemos llegar a todo el mundo. Y creo que actividades como esta nos permiten hacerlo. Muchas gracias a Riot por habernos dejado conversar en este momento, y creo que es muy importante, sobre todo, trabajar sobre el estigma y sobre los derechos de las personas que están privadas de libertad y sus familias. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos por terminado el acto. Muchísimas gracias pues, tanto a nuestra presidenta como a los ponentes y a todos los que habéis venido, a quienes nos hayan seguido en YouTube. Y si queréis, continuamos conversando.